bueno, pues llegó un momento, ¿verdad?, en el que también se dio la oportunidad de compartirlos con todos ustedes a través de estos medios de comunicación. Muy bien, mis hermanos, pues así como dice el título de este video, por lo menos ahorita en esta transmisión, ya más adelante de una manera diferida, lo podremos encontrar ahí en el canal de su servidor, Fray Sergio MJM. Es nada más y nada menos que el tema del Adviento. Este tema que deberíamos no solo interesarnos, sino saber, pues muchos de nosotros como cristianos. Entonces, bueno, pues es importante, y yo de verdad pues felicito a algunas de las parroquias, algunos párrocos, no solamente de Tijuana, a nivel mundial, ¿sí? En diferentes partes del mundo, en diferentes países. Yo felicito de verdad a aquellos párrocos que pues hacen lo posible para vivir un retiro o vivir un tema de un día, de una semana, para ir alimentando la fe del pueblo. Es decir, que preparan a su pueblo con este tema del Adviento, porque es interesante como muchas de las veces que desconocemos del tema, solemos practicarlo, pero no sabemos por qué, ¿sí? Solemos hacer las cosas, pero no sabemos qué sentido tiene, qué significado tiene, qué origen tiene, ¿sí? Entonces, bueno, pues este tema va para todos aquellos que de alguna otra manera pues vamos poco a poco creciendo en la fe. No todos nacemos sabiendo, ¿sí? Sino que nos vamos involucrando. Esto es lo hermoso de nuestra Iglesia Católica. Esto es lo hermoso de la riqueza de nuestra Iglesia, que nos vamos de alguna otra manera perfeccionando, ¿sí? Sinónimo de perfección en un término bíblico es la santidad, y es precisamente la naturaleza de cada uno de nosotros. No somos seres perfectos, todavía no somos santos, pero somos seres perfectibles. Luchamos, avanzamos, tratamos de trabajar en nuestras personas para alcanzar la santidad. Y a eso es precisamente a lo que se refiere al ser seres perfectibles. Todavía no somos santos, pero sí estamos encaminados a la santidad. Claro, aquí es donde entra precisamente esta invitación a aquellos que se quedan tirados, a aquellos que de alguna otra manera abandonan el camino del Señor, a aquellos que abandonan la fe, a aquellos que se salen de la iglesia. Esta es invitación precisamente para aquellos que quieran permanecer fieles al Señor, ¿sí? Esta invitación me refiero pues a este hermosísimo tema del Adviento, así como nuestro año litúrgico nos los va a presentar con diferentes tiempos, ¿no? Como va a ser la Pascua, como va a ser la Cuaresma también, que son tiempos de preparación, ¿sí? Son tiempos de preparación. Y siempre pongo un ejemplo muy sencillo para alcanzar a comprender estos tiempos de preparación. Cuando nos dicen o nos avisan, prepárate para X, cualquier evento, ir a una fiesta, prepárate para ir a acampar, prepárate para ir al parque, prepárate para ir a la playa. Según sea el destino, es lo que vamos a utilizar, ¿sí? En ese tiempo de preparación. Si me dicen, prepárate porque vamos a ir a la playa, pues yo no voy a cargar ropa que no se utiliza en la playa, ¿sí? O si me dicen, vamos a ir a acampar, pues yo no voy a utilizar instrumentos o herramientas que no se utilizan para ir a ello, ¿sí? Se puede utilizar precisamente aquellas herramientas, aquellos instrumentos que sean necesarios. No voy a llevarme una toalla, no voy a llevarme unas sandalias, siendo que el destino no es la playa. Si el destino no es la playa, pues entonces no voy a llevarme cosas o artículos que sean para la playa, ¿verdad? Voy a llevarme según sea el destino. Si el destino es ir a acampar, pues voy a llevarme una casita de acampar, voy a llevarme algunos encendedores, voy a llevarme algunas comidas instantáneas, ¿verdad? Pero si me dicen vamos a la playa, pues entonces voy a requerir lo que se necesita para la playa: traje de baño, algún bloqueador, ¿sí? En fin, algunos lentes, lo que se necesita para la playa. Entonces, ¿qué se necesita para la salvación? ¿Qué se necesita para llegar a la vida eterna? Una preparación, y dentro de esta preparación, el contenido, el material que se requiere es sanación, el perdón,
el arrepentimiento, ¿sí? El acercarnos y hacer valer y vivir nuestra vida sacramental a través de la confesión, asistir a misa como tal, que ahí tenemos la mayor y prioritaria riqueza en la comunión, la palabra de Dios, la confesión, en fin. Entonces, simple y sencillamente, el Señor nos está avisando, prepárense, ¿sí? No sabemos el día ni la hora, pero este aviso no está no está cercado, no está, ¿cómo les diré?, perfilado a lo que hoy ya muchos han determinado y distorsionado. Este tipo de mensajes que se le conocen como evangelios escatológicos. ¿Cuáles son los evangelios escatológicos? Los que me hablan precisamente de la venida de nuestro Señor, de los que me hablan y que me dicen, prepárate porque esto y el otro, ¿no? El reino de los cielos está muy cerca. Este tipo de aspectos, ¿no? Donde vamos a escuchar, de hecho, a partir ya del día de mañana, y hemos estado escuchando también esta semana anterior, pero también con más resonancia, con más insistencia, va a estar siempre proclamándose este tipo de lecturas, estas lecturas que se le conocen como escatológicas, aquellas que nos hablan de esas verdades últimas, es decir, el reino de los cielos está pronto. Sí, prepárense, no sabes ni el día ni la hora, puede llegar el Señor. Entonces, me refiero a que este tipo de lecturas no las tomemos con el miedo, ¿sí? Porque el miedo simple y sencillamente te paraliza, no te permite actuar. El miedo es herramienta, instrumento del demonio, no te permite avanzar. El temor a Dios es distinto, el temor a Dios simple y sencillamente te previene, te hace de alguna otra manera tener un corazón dispuesto al respeto de Dios, ¿sí? No a tenerle miedo y quedarte cautivo. Ay, es que soy un pecador y me va a castigar, me va a mandar al infierno. No, sino de moverte. Caramba, llevas una vida de pecado, pues ¿qué esperas para la conversión? ¿Sí? Acabas de pecar, pues ¿qué esperas para la confesión? Ya te confesaste, estás luchando por mantenerte en esa enmienda, es decir, de no caer otra vez, pues entonces ahora aliméntate, acércate a la comunión, ¿sí? Es decir, quedarnos quietos es simple y sencillamente dejarse guiar por el demonio. Movernos, ponernos en acción. ¿Y qué es ponerse en acción? Perdonar lo que haya que perdonar. Perdonarse a uno mismo, acercarse al sacramento de la confesión, de la comunión, asistir a misa. Tratar de interpretar lo que Dios me quiere decir en mi vida, a través de su palabra, a través del prójimo, a través de las circunstancias. Miren, Dios se manifiesta a través de muchos medios. Pero el problema es que muchos de nosotros no sabemos interpretar su voz. E interpretar su voz no me estoy refiriendo necesariamente que se vaya a manifestar por palabras. Dios se manifiesta por muchos medios, no solo palabras. Se manifiesta a través de hechos, de sueños, de las acciones del prójimo, en fin. Entonces, ojalá que este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, en realidad lo vivamos como se tiene que vivir. Que lo podamos vivir a través de la esperanza, de la emoción que, en el cual nos aguarda para recibir aquello que esperamos anhelosamente. Eso que esperamos de una manera emocionante es a Cristo Jesús, ¿sí? Y es el mejor tiempo para recibirlo. Y la pregunta a lo mejor que algunos van a tener, Fray, pero pues ¿qué no el Señor ya vino? Pues ¿qué no el Señor ya nació? ¿Por qué lo tenemos que volver a meditar como si tendría que nacer? Porque muchos de nosotros le hemos sacado de nuestro corazón. Porque muchos de nosotros nos hemos salido del camino cristiano. Porque muchos de nosotros hemos abandonado la práctica religiosa. Hemos abandonado nuestra vida sacramental. ¿Quién en este año 2021 se preocupa por su alma? ¿Quién en este año 2021 se acerca al sacramento de la confesión con esa devoción, haciendo un buen examen de conciencia? ¿Quién de nosotros en realidad está preocupado por el estado de su fe? ¿Qué tanto la ha alimentado? Entonces, hacer este tipo de preguntas nos ayudan a comprender el por qué nuestra iglesia está tan enriquecida y tan llena de símbolos, para recordarnos, porque esa es nuestra naturaleza, la cuestión sensitiva, de sensaciones, de ver, de tocar, ¿sí? Entonces,
El Señor no se desdeña, el Señor no se limita a tan solo presentarse en una cuestión de mensaje, en una cuestión de sueños, sino que baja hasta nosotros y se encarna, se hace hombre. Dios Padre se hace como nosotros, ser humano. Y ahora, a través de esos signos visibles, a través de ese hecho maravilloso que sorprende y cautiva nuestra mirada y nos deja llenar por el asombro, es precisamente por el cual va a llegar a mi corazón. Él sabe perfectamente que yo estoy precisamente tan dispuesto a través de los sentidos, que me dejo llevar por lo que miro, por lo que observo, por lo que toco, por lo que siento. Tanto fue este gran conocimiento que el Señor tiene de mí, pues cómo no, si Él es mi creador, que trata de llegar a nosotros a través precisamente de los sentidos. No solamente de los sentidos, pero es uno de los medios, ¿sí? Ese mayor hecho tan sorprendente como va a ser la encarnación. O sea, mirar al Padre a través del Hijo, porque Dios Padre es invisible, esa es su naturaleza. Mientras que la del Hijo, pues es visible, porque es 100% humano, pero también es 100% divino. Entonces, aquí la cuestión es saber lograr aprovechar este tiempo en lo que nos recomienda nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué nos recomienda nuestra Santa Madre Iglesia en este tiempo del Adviento? Guardarnos en la esperanza, esperar pacientemente a través de un proceso de preparación, de conversión, ¿sí? De inspeccionarse interiormente y saber cómo andamos, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestra alma, en nuestra relación con Dios, y a través de ello poder diagnosticar, poder arrojar un resultado y saber qué porcentaje tengo, ¿verdad? En mi relación con Dios, en mi fe, y de saber si en realidad he aprovechado este tiempo de Adviento, de preparación para que el Señor nazca en mi corazón, porque sabemos lo cruel, lo duro, lo fuerte, lo realista que es esta vida. Sabemos que en esta vida hay sufrimiento, sabemos que en esta vida hay dolores, hay incomodidades, hay enfermedades, hay circunstancias difíciles. ¿Yo estoy preparado para vivir ellas o no me preparé y estoy simplemente a la disposición de las quejas, a la disposición de mi debilidad humana, y que cuando me sobrevenga un problema o una circunstancia difícil sea el primero en quejarme? Entonces no, ¿verdad? Aprovechemos este tiempo para verdaderamente recibir al Señor, preparémonos en la conversión, en el arrepentimiento sincero, y dispongámonos a hacer su voluntad, no la nuestra. Vamos a pasar a esta pequeña presentación que en estos momentos pongo aquí para ustedes. Este maravilloso tema del Adviento. Miren esta pintura, me encantó muchísimo. Hace alusión a lo que es uno de los evangelistas, uno de los pasajes bíblicos, que va a ser nada más y nada menos que el Evangelio de Mateo. Mateo 3.3, no se les olvide, Mateo 3.3. Así comienzo esta presentación con esta imagen, que no es nada más y nada menos que San Juan el Bautista bautizando a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que de alguna otra manera representa pues esta pintura? Pues representa precisamente esta cita bíblica de Mateo 3.3, que se las leo ahorita en estos momentos. Nada más déjenme a mí acomodarme ahí en pantalla, también para compartir con ustedes. Tenemos Mateo 3.3, fíjense lo que dice. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, dice, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien había el profeta Isaías, de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Vuelvo a repetir, Mateo 3.3. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Sí o no? Este tipo de lecturas muchas de las veces nos va a parecer un tanto cuanto tenebrosas, pero aquellos que reciben este tipo de noticias en un aspecto tenebroso, pues son aquellos que no se han preparado correctamente. Ahora, tampoco estoy diciendo que son malos, que están echados a perder ya, no, ¿verdad? No. Simple y sencillamente, todos podemos aprender de esto y debemos aprender que este tipo de lecturas, sí, que su nombre son del término escatológico, es decir, que aquellas que nos hablan de esas verdades últimas, nos hablan de ese final de los tiempos, esa venida del Señor, la parusia. O sea, prácticamente todas estas lecturas tienen el sentido no de meter miedo, como muchos han tergiversado, como muchos han confundido, ¿sí? Como muchos lo han hecho ya hoy en estos tiempos. Son esos grupitos que, pese a que son católicos, pues han confundido este tipo de mensaje. No es para meter miedo, es para prepararnos, es para ponernos en acción, es para estar agradecidos con Dios, es para alegrarnos, ¿sí? Este tipo de mensajes que nos mencionan el reino de los cielos que está próximo es para que haya una paz en nuestra conciencia. Y es para que si no está esa paz, si no hay una alegría, pues nos preparemos para que la haya en una conversión, en un arrepentimiento sincero. Vamos a pasar con este pequeño índice que comparto pues en esta estructura que poco a poco fui formando y es de lo que va a tratar esta presentación. Tenemos esta oración al Espíritu Santo que ya le hicimos al principio, una pequeña oración de sanación que en breves momentos ahorita se las comparto y vamos a pasarnos a este tercer punto que va a ser la historia. Vamos a ver de dónde proviene toda esta terminología, simbología, todo este significado del Adviento, ¿sí? Tanto colores, la corona del Adviento, el nombre, los ritos, tanto la estructura teológica como litúrgica. ¿Quiénes participan para que en estos momentos nosotros aprovechemos de este nombre? Porque no siempre se llamó Adviento, ¿sí? Que nosotros aprovechemos de estos símbolos que no siempre estuvieron. Y después de estos significados etimológicos y simbólicos vamos a pasar a lo que va a ser algunos consejos. Le puse yo en el presente, pero son algunos consejos que nos comparte el Papa Francisco. Estas sugerencias, estos consejos nos los comparte, o bueno, nos los compartió más bien desde el año pasado. Hoy habría que estar al pendiente, ¿verdad? ¿Qué consejos el Papa Francisco nos puede compartir para este momento, este tiempo litúrgico del Adviento? Por ahí el número 5 dice Padres de la Iglesia, pero en estos momentos no tengo ahorita el material. Solamente quiero que sepan que los Padres de la Iglesia tienen comentarios acerca de muchos temas interesantes: la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios, la ascensión, la asunción, diferentes temas. Pero uno de esos temas, de tantos temas que tocan los Padres de la Iglesia, van a ser precisamente estos tiempos litúrgicos. Y por ahí yo creo que voy a estar a lo mejor compartiendo a través de las redes sociales este tipo de material, ¿sí? Que no son más que, o ustedes los pueden investigar, los pueden buscar a través de internet como cartas de los Padres de la Iglesia. Pónganle cartas de los Padres de la Iglesia del Adviento o del tema que ustedes gusten aprender, como el bautismo o diferentes tipos, hay de sacramentos. Aquí nos vamos a saltar también porque ya hicimos nuestras oraciones de la secuencia de Pentecostés y vamos a detenernos un poquito aquí para poder explicar estas primeras dos diapositivas que nos dicen lo siguiente antes de pasar a la historia. Dice, el camino cristiano se caracteriza por una preparación. Efectivamente, el camino cristiano se va a caracterizar por una preparación. ¿Por qué? Lo que les dije hace unos momentos en este aspecto introductorio.
nuestro camino cristiano efectivamente está totalmente representado por una preparación. Todos nos preparamos para el destino, para el final, para la meta que Dios nos invita a poder llegar, que es la santidad. Y aquí no me detengo mucho porque ya lo he mencionado al inicio de este programa. ¿Qué es aquel material? ¿Cuál es aquel material que voy a utilizar para poder prepararme correctamente para recibir al Señor? Es la conversión, el arrepentimiento sincero y auténtico a través de mi vida sacramental, como como la confesión, la comunión, la escucha de su palabra, como tal la Santa Misa, el perdón, perdonarse a uno mismo, perdonarse mutuamente, en fin, todo este tipo de aspectos que me ayudan a prepararme a recibir al Señor con un corazón dispuesto. Pero también este camino cristiano se caracteriza por una renovación, ¿sí? Nosotros constantemente nos vamos a estar renovando. Muchas de las veces no identificamos esta palabra, pero créanme, el cristiano católico se renueva cada cierto tiempo y todos los días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo a insistir, aunque no lo conocemos de una manera visible, de una manera práctica, de una manera teórica, sí de una manera práctica. Es decir, no somos conscientes de que sí lo hacemos. Por ejemplo, ahorita van a decir, ¿a qué se refiere una renovación? Una renovación puede ser, por ejemplo, fuera del aspecto sacramental, puede ser, por ejemplo, con dar gracias a Dios de la vida, dar gracias a Dios por un día más de vida. Por ejemplo, tus primeras palabras en la mañana, ¿cuáles son? Seguramente son, ya se me hizo tarde, apurar a tus familiares que te acompañan o que acompañas para el trabajo, para la escuela. Apúrense, ya se hizo tarde, vamos a desayunar. Todo a carreras, menos dar gracias a Dios. Entonces, una renovación, estamos hablando de que se trata de una respuesta a Dios de todos los días. Esa es una renovación. Dar una respuesta a Dios de todos los días. Señor, gracias por este día. También podría caber aquí muy bien, por ejemplo, la bendición de los alimentos, rezar el ángelus a las 12 del mediodía, hacer tus oraciones, las que hagas, diarias, no sé cuántas. Recuerden que el Señor no está mirando al hombre por cantidad, sino más bien por calidad, ¿sí? Aquí no protagonicemos o no nos limitemos tan solo a, es que ya hice 500 rosarios, pero quién sabe si los hiciste bien o bien meditados, ¿sí? Muchas de las veces hacemos nuestras oraciones a carreras, entramos en un sentido rutinario y no aprendemos a hacerlo de corazón o verdadero o estando completamente en la debida atención al Señor. Entonces, renovarse implica pues dar una respuesta a Dios todos los días. Y una respuesta a Dios se puede dar desde la vocación. Es decir, ¿cuál es la primera vocación a la cual Dios me llama? Esta es la santidad. Entonces, mi respuesta a la santidad debe de ser, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo responder a Dios a la santidad? Lo que mencioné hace unos momentos en la diapositiva anterior, en lo que va a ser el aspecto de la preparación, ¿sí? ¿Cómo voy a responder a Dios? Simple y sencillamente arrepintiéndome sinceramente, de corazón, auténticamente, ¿sí? Pidiendo perdón a Dios, haciendo un buen examen de conciencia, confesándome. Cuando voy a misa, luchar por escuchar la palabra de Dios, no porque te la memorices, sino para que vayas aprendiendo que el Señor se manifiesta en esos momentos, que el Señor te está hablando pues ahí en ese momento. Entonces, ir a misa y calentar la banca, ir a misa y ver que se equivocó el fulanito de tal, que el padrecito viene mal vestido, que la mosca ya pasó volando, pero menos prestar atención a su palabra, pues es una falta, ¿verdad?, de responderle a Dios. Es una falta a Dios, porque no estoy demostrando que no me está interesando su mensaje, que me interesa que me sane, que me interesa que me cumpla lo que yo le pedí, pero no me le estoy mostrando que me interesa alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que debemos demostrar, a través de los hechos, por supuesto. Demostrar que me interesa ganar mi alma, que me interesa ganar la salvación, que me interesa llevar a las almas que Dios me ha encomendado, llevarlas a Dios, a la salvación,
a la vida eterna. Entonces, esta renovación de todos los días, hablando solamente de un aspecto de vida cotidiana. Si hablamos de una renovación sacramental, pues lo vamos a poder vivir tanto en la confesión, ¿sí? Como en también en en el bautismo. Aquellos que se bautizan, aquellos que inclusive no son niños y ya son catecúmenos, son personas ya de 18, 20, 30 años, pero van a recibir sus sacramentos, de verdad, mis respetos, felicidades. ¿Por qué? Porque solamente aquel que entiende el mensaje de Dios es aquel quien no se queda estancado, continúa, avanza. Estas renovaciones pues es de todos los días, ¿sí? Y por aquí puse precisamente algunos de estos aspectos que nos van a presentar en los tiempos litúrgicos, pues una representación simbólica, que la Pascua simboliza el poder renovarme en la alegría, que la Cuaresma me inspira a poder renovarme en la pureza, que el Adviento me inspira a renovarme en la esperanza, pero no significa que se limiten solamente a eso, porque igual en la Cuaresma puedo renovarme en la alegría, puedo renovarme en la pureza y puedo renovarme en la esperanza. Al igual que en la Pascua, al igual que en el Adviento, puedo renovarme de muchas maneras, no solamente en la alegría, no solamente en la pureza, no solamente en la esperanza, pero pues es una parte simbólica. Ahora sí vamos a pasar a lo que va a ser una parte de la historia, desde dónde parte todo esto. Fíjense muy bien, aquí vamos a aprender todos juntos, desde dónde empieza a formalizarse, a instituirse como un tiempo litúrgico, como lo que hoy conocemos como Adviento, el tiempo del Adviento. Dice, nuestra fe cristiana se centraba en el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Tomó 4 siglos para que se le diera importancia, para que la Iglesia comenzara originalmente el mensaje de los apóstoles. Estaba basado en el gran acontecimiento de la resurrección. Era lo más importante, lo más reciente. ¿Qué quise dar a entender con esta parte? Pues que simple y sencillamente vamos ubicándonos en el tiempo. Aquí estamos hablando del siglo I, ¿sí? El año 100. Recién había acontecido el hecho más sorprendente que ningún otro hombre hizo y ni va a ser ningún otro hombre. Estamos hablando de la resurrección. Vuelvo a repetir, estamos ubicados en este tiempo del siglo I, ¿sí? Todavía de los primeros apóstoles y los discípulos de los apóstoles, quienes aún con asombro, pese a que ya había pasado tiempo, aún con asombro, todavía vivían, recordaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esos momentos no se va a hablar del nacimiento, no se le va a dar tanta importancia, no porque no fuera importante, sino porque lo que había acontecido recientemente, que era la resurrección. Cristo había resucitado y eso era lo más sorprendente, eso era lo más grande que había pasado. No era tanto el nacimiento, sino la resurrección. Vamos a ver cómo poco a poco se va estructurando y cómo va avanzando esta debida atención, este debido estudio de algunos hombres que le llaman padres de la iglesia y que van a empezar a notar, ¿sabes qué? Está bien, resucitó. Qué importante es esto, qué maravilloso, qué hecho tan sorprendente. Pero también se van a dar cuenta de cómo este gran profeta, hijo de Dios, no solo marcó la vida, no solo marcó el corazón del hombre con la resurrección, que de suyo eso es lo más importante, sino también con el nacimiento. Pero poco a poco van a ir avanzando. Vamos avanzando también nosotros en estas diapositivas. Y por aquí puse un pequeño detalle, ¿no? Que pues sí recomendaría yo pusiéramos más atención en los detalles. Hay una parte interesante que aquí lo logré enmarcar y es poder comprender, poder notar, alcanzar a ver cómo inician los evangelios, ¿sí? O sea, cómo inicia el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan.
Mateo inicia con la genealogía de Jesús, ¿sí? ¿Cuál es la genealogía? ¿Qué significa esa palabra? Pues es el origen, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo cuál es la genealogía de ustedes, pues me van a sacar todo un árbol genealógico. Me van a hablar de su abuelo, ¿verdad? Bueno, primero de su padre, luego de su abuelo, luego de su tatarabuelo, de su tatarabuelo, y así se van a ir hasta llegar al origen. Así inicia el Evangelio de Mateo, ¿sí? Con la genealogía de Jesús, que cuando le escuchamos, sinceramente, pues muchos no, así como que, ay, pues este Evangelio como que no le entiendo mucho, ¿verdad? Es más, se los voy a leer aquí, fíjense bien. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, y así se la lleva, todo, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Eso es, pues, la genealogía de Jesús. Así inicia el Evangelio de Mateo. ¿Qué apunta este Evangelio con la genealogía de Jesús? Simple y sencillamente apunta a Jesucristo, la persona de Cristo, ¿sí o no? Ahora vamos con lo que va a ser el Evangelio de Marcos. ¿Con qué inicia? La predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué predica Juan el Bautista? ¿A qué apunta este Evangelio? Juan el Bautista va a predicar a aquel que viene detrás de él. No va a predicarse a sí mismo, no va a decir, no va a protagonizarse, no va a decir, yo le estoy abriendo el camino al Señor. No, está diciendo, el que viene detrás de mí es más importante que yo. ¿Sí? ¿A qué apunta el Evangelio de Marcos entonces? Lo mismo que el de Mateo, está apuntando a Cristo. Vamos con el de Lucas. ¿Con qué inicia el Evangelio de Lucas? Nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lo mismo, apuntan a Cristo Jesús. Y por último, el Evangelio de San Juan, que él va a iniciar como un estilo, como un tipo, Génesis. En el principio, ¿sí? En el principio había, ¿sí? ¿Cómo inicia el Génesis? Vamos a ver cómo inicia el Génesis. El Génesis inicia de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y así empieza con la lectura de la creación. ¿Sí? Entonces San Juan va a iniciar con estas primeras palabras. En el principio, por ahí creo que es hebreo, no recuerdo si es hebreo o griego, Bereshit Elohim, en el principio. Entonces, qué interesante está que los 4 evangelios comienzan apuntando a Cristo Jesús. ¿Sí? Muy interesante este detalle. Para el siglo IV, hace unos momentos, en las presentaciones anteriores, les había dicho que estábamos hablando del siglo I. Pero, es más, voy a regresarme, nada más para que ustedes vean esta y no se salten esta parte. Fíjense bien qué dice ahí. Dice en el segundo punto, tomó 4 siglos para que se le diera importancia para que la iglesia comenzara. ¿Qué cosa? Pues el adviento de lo que estamos hablando. Entonces, aquí ya estamos en el siglo IV, ya no estamos en el siglo I. Ahora vamos a ubicarnos en el siglo IV, que es entre el año 300 y 400, por ahí más o menos. Siglo IV, un personaje muy interesante. Desaparezco yo para que aparezca aquí este personaje tan importante en nuestra iglesia, muy importante, ¿sí? Que ustedes van a por ahí a escuchar ciertas frasecitas y cómo les encanta, ¿verdad?, publicar en Facebook ciertas frases, pero no les gusta leer sus cartas. Muy interesante. Así es que una invitación a que podamos leer estas cartas. ¿De quién estamos hablando? San Agustín. Para él, ¿qué era lo que es para hoy en nuestros tiempos el Adviento? Para él, lo más importante era la encarnación. ¿Sí? Era la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación no es nada más y nada menos que la presencia de Dios Padre en el Hijo. Dios Padre, en su naturaleza 100% divino, es prácticamente
invisible. Dios Padre es invisible. Esa es su naturaleza. A Dios Padre nadie lo ha visto, dice por ahí la lectura. Y nadie lo va a ver, porque su naturaleza es invisible. Pero, se va a encarnar, se va a dejar ver, se va de alguna otra manera a presentar en el Hijo. Dios Padre nos comprende a nosotros a través del Hijo, porque Dios Padre está en su Hijo, en Jesucristo. Se hace carne, se hace hombre, se hace humano como nosotros, como tú y como yo. Y por eso Dios nos comprende. Por eso aquella personita que anda bien débil de la fe y que le sale la frase muy común y muy típica de todo un cristiano débil, un católico débil, es aquella frase que dice, yo creo que Dios ya me abandonó, ¿verdad? Yo creo que Dios no me comprende. No, hombre, olvídate, Dios te comprende y sabe perfectamente lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento. Y bueno, pues esto es lo que para San Agustín representaba el Adviento. Todavía no le nombran Adviento, todavía no tiene el nombre de Adviento. Todavía se estaba formulando, todavía no, ni siquiera ni nombre tenía, ¿sí? Pero sabían que el nacimiento, claro, era importante ya para ese siglo IV. Y bueno, pues ahí San Agustín dice, me llama la atención la encarnación, cómo Dios Padre se hace hombre, se hace carne, ¿verdad? Algo muy interesante. Y ojalá pues dentro de todo este misterio logremos comprenderlo en nuestras vidas. Después vamos a partir ya para lo que va a ser ahí este segundo personaje muy importante de nuestra historia, de la historia de nuestra iglesia. Y no es nada más y nada menos que el Papa San León Magno, ¿sí? Él, fíjense bien lo que dice para, de alguna otra manera, ¿qué comenta acerca de la Navidad? Dice, la Navidad es el inicio de la redención. Esto se da en el Concilio de Calcedonia para el año 451, por ahí entre el siglo IV, siglo V, ¿sí? Concilio de Calcedonia. Y en ese concilio es que él, el Papa San León Magno, dice, la Navidad es el inicio de la redención. ¿Qué es la redención? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la redención? Es aquel momento precioso, magnífico, hermoso, valioso, por el cual el Señor nos renueva, nos perdona, ¿sí? Es donde se manifiesta su máximo amor por nosotros. Y nos absuelve y nos renueva y nos ayuda a llegar a la conversión, ¿sí? Entonces nos quita el peso del pecado, nos quita las ataduras, la esclavitud del pecado, nos hace libres por ese mayor hecho que Él ha realizado, que es morir por nosotros y resucitar, exaltándonos, levantándonos, haciéndonos hijos de Dios. Segundo punto dice, se hace posible que tuviera un desarrollo teológico y litúrgico. Es decir, estamos hablando todavía del Adviento. Dice que se va a hacer posible en ese concilio, el concilio de Calcedonia, en el 451. Este Papa, el Papa León Magno, en ese concilio elabora, ayuda y colabora para desarrollar ya un aspecto teológico y litúrgico, es decir, qué le vamos a dar el nombre, qué ritos se van a utilizar, qué color, en fin. Todo esto se va ya formando poco a poco. Y vamos a pasar con nuestra siguiente presentación y nos dice lo siguiente. Empieza a ponerse en práctica la preparación para su celebración. El tiempo de Adviento duraba 40 días y culminaba con la celebración de la Epifanía. Para el siglo V, los nuevos bautizados eran bautizados, comenzaban a bautizarse, fíjense, el 11 de noviembre coincidía con la fiesta de San Martín de Tours, que es en ese, San Martín de Tours es esa imagen que ven ahí, ese hombre ahí barboncito, ¿verdad? Con su libro en su mano izquierda y su mano derecha,
en signo de bendición, ¿verdad? Él es San Martín de Tours. ¿Qué va a pasar por esas fechas, por lo que va a ser el siglo V? Simple y sencillamente ya se va formalizando y van metiendo ciertos ritos. Para ese siglo y para esa fecha la van a utilizar para que ciertas personas reciban su sacramento del bautismo. Como hoy en nuestras fechas en algunas parroquias, en el tiempo de lo que va a ser la Semana Santa, por ejemplo, en lo que va a ser más específicamente hablando del sábado de resurrección, sábado de gloria, va a haber en algunas parroquias algunos párrocos que van a alentar para que algunos reciban sus sacramentos, como el bautismo, la comunión o la confirmación. Pues así en esas fechas, pero en vez de lo que hoy conocemos como Semana Santa, en esas fechas van a meditar precisamente como si fuera una Semana Santa. Pero fíjense qué tiempo, en noviembre. ¿Sí? Lo que hoy pues no, ¿verdad? Hoy no celebramos una cuaresma en noviembre ni en diciembre. Hoy no tenemos una Semana Santa en noviembre ni en diciembre. Hoy tenemos algo que se llama Adviento. Como en aquel entonces todavía no estaba formado, lo único que hacían era meditar la vida, pasión, muerte y resurrección. Tal cual, como si fuera una cuaresma. Como si fuera una cuaresma, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, ya hoy para nuestros tiempos pues no se medita eso. ¿Qué es lo que se medita? El guardarnos en la esperanza para meditar el nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones. Vamos avanzando y fíjense pues lo que les decía yo hace unos momentos con lo que pues meditaban en aquel entonces. Todavía seguimos hablando entre el siglo V, siglo VI. Dice, no se le conocía como Adviento, sino como Cuaresma de San Martín, ¿sí? ¿Por qué Cuaresma de San Martín? Porque coincidía con esa fecha, miren, el 11 de noviembre coincidía con la fiesta de San Martín de Tours, ¿sí? Entonces le van a titular todavía no Adviento, sino Cuaresma de San Martín o Cuaresma de invierno, ¿sí? ¿Por qué le pusieron Cuaresma? Porque, vuelvo a repetir, estaban todavía meditando pasión, muerte y resurrección. No meditaban el nacimiento, meditaban pasión, muerte y resurrección todavía. Luego nos dice el segundo punto, siglo VI, la cuaresma de la Navidad era equiparada a la cuaresma de la Pascua, es decir, la cuaresma que hoy nosotros celebramos, ¿verdad? En ese tiempo de Pascua, de Semana Santa, dice, y se tenía una celebración litúrgica para los 6 domingos, como si fuera tiempo de cuaresma. Era un tiempo penitencial, de ayuno, de sacrificio, etc. Pues como tal una preparación, que es precisamente lo que hacemos nosotros hoy en nuestros tiempos para lo que va a ser Cuaresma y Semana Santa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos invita nuestra Santa Madre Iglesia a poder realizar en el tiempo de Cuaresma? ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Ustedes me dicen sí o no. ¿No meditamos a través del ayuno? ¿No hacemos ofrecimientos? ¿No cumplimos penitencia? Eso es lo que meditábamos, o más bien lo que meditamos nosotros ahora en estos tiempos en Cuaresma. Pero ellos lo hacían, fíjense bien, no solo en Cuaresma, sino también lo repetían y lo hacían en tiempos de lo que ahora conocemos el Adviento. Lo hacían en noviembre, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque pues todavía no había un rito específico para el Adviento. Ni siquiera, vuelvo a repetir, estaba ya con ese título del Adviento. Vamos a seguir continuando con esta pequeña y breve historia. Y ahora nos van a presentar a este otro personaje que va a rondar entre el año 540 604. Es decir, entre el siglo V, VI o VII. Y ese es San Gregorio Magno. ¿Qué va a decir él? Dice, todo se renueva, cambia cuando aparece el Concilio Vaticano II. Del color negro pasó a morado y rosa. Es decir, ya estamos ahora dejando estos siglos pasados y llegando, haciendo un salto muy grande a lo que va a ser el Concilio Vaticano II.
¿Qué va a pasar ahí? Pues que ya empieza a formalizarse correctamente el nombre, ahora sí, como Adviento. Esta palabra Adviento, bueno, ahorita les digo el significado y todo lo demás. Primero que nada, ya este concilio empieza a formalizar todo, a instituir todo, que se debe utilizar el color morado, que el color morado representa la esperanza, ¿sí? Que se debe hacer para 4 domingos, 4 semanas, pues, como tal, ¿sí? Que el tercer domingo de Adviento se le llama domingo de Gaudete. ¿Qué significa el Gaudete? Alegría. Ahorita se los voy a comentar más adelante. Dejen un poquito, le avanzo para no adelantarme tanto. ¿Por qué 4 semanas? ¿Sí? ¿Por qué de alguna otra manera el Concilio Vaticano II nos comparte que deben ser en 4 domingos? Nos dice aquí la respuesta. Porque estas 4 semanas son el recuerdo de la espera del Mesías, ¿sí? De la espera del Mesías. Del Antiguo Testamento, como un periodo de 4000 años, que muchos interpretaban según el tiempo que había pasado desde el pecado de Adán hasta el nacimiento de Jesucristo. O sea, el tiempo que transcurrió desde Adán hasta el nacimiento de Jesucristo fueron 4000 años. Grábense ese número, porque ese número pues es muy simbólico tanto en la Biblia como en nuestra fe cristiana. El número 4, ¿sí? Es decir, 4000 años, dice, pues vamos haciendo reflexión, ¿sabes qué? 4 domingos van a ser los que representen al tiempo del Adviento. Y luego, ahora sí, vamos a el significado etimológico y al significado simbólico, que es lo que significa. La palabra viene del latín adventus, ¿sí? Que significa llegada. Adventus es el nombre de efecto o derivado de adventum, del verbo advenire, ¿sí? Estas palabras son términos en latín, ¿sí? Para quienes no sepan, son términos en latín. Dice advenire, que significa llegar, compuesto del ad, que significa a o hacia, y el verbo venire, que significa venir. Ahora bien, ya supimos qué significa Adviento, significa llegada. Pero ¿cuándo o dónde o quién empieza a utilizar este término? ¿Por qué utilizamos este término? ¿Dónde se utilizaba? Anteriormente, antes de que la iglesia retomara este término, lo utilizaban en la antigua, entre los siglos IV, V, cuando a un pueblo llegaba un personaje muy importante, ¿sí? Fíjense bien, esta palabra adventus lo utilizaban para avisar al pueblo que iba a llegar a ese pueblo, a ese lugar, un personaje muy, muy importante. Entonces, por eso la iglesia retoma, adopta este concepto, el adventus, el adviento, que significa llegada. Dice, ¿sabes qué? Vamos utilizando este término porque nosotros esperamos también a alguien muy, pero muy importante. Esperamos al Hijo de Dios, ¿sí? Por eso retoma la iglesia este concepto. Y esto, por favor, llévenselo como meditación. Fíjense bien, ¿qué es el Adviento? Es un tiempo de espera para la segunda venida, así como un reconocimiento de que seremos juzgados por Cristo, por nuestras acciones y decisiones. Por esta razón, el Adviento es un tiempo de arrepentimiento. Esperamos con alegría, ¿sí? Con alegría la venida de Cristo, no con miedo, Esperamos con alegría la venida de Cristo. Por eso yo les decía que cuando de repente escuchemos este tipo de lecturas escatológicas, estas lecturas que nos dicen, y el reino de los cielos está próximo, que no nos dé miedo, al contrario, que nos dé alegría de que un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Qué más nos dice? Pero también buscamos el perdón por nuestros pecados para poder estar preparados.
¿sí? Este es el Adviento, mis hermanos. Guardarse en la esperanza, prepararnos. Aquí viene precisamente una de este tipo de lecturas escatológicas. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, al canto del gallo por la mañana, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Quiero que pongan atención en este tipo de términos. ¿Cuáles? Los términos que nos hablan acerca del atardecer, de la medianoche, del canto del gallo por la mañana. ¿Qué significa este tipo de términos bíblicamente? Significan la muerte y la vida, ¿sí? Si al atardecer, la muerte, ¿sí? A medianoche, la muerte, al canto del gallo, la vida, o por la mañana, la vida, ¿sí? No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Es decir, este tipo de mensajes no nos tienen por qué inspirar el miedo. Al contrario, nos tiene que inspirar alegría, porque vamos a encontrarnos con el Señor, porque estamos luchando constantemente por estar en estado de gracia, estar preparados para llegar al encuentro de nuestro Señor, ¿sí? Cuando Él quiera, cuando Él lo decida. Y no escandalizarnos que el fin del mundo, que se va a acabar, que el cielo se va a poner rojo y que quién sabe qué. Tranquilos, no se escandalicen. ¿Por qué tanto nos especificamos? ¿Por qué ponemos más atención a los símbolos, a los signos exteriores y no aprendemos a lanzar una mirada a nuestro interior? Este tipo de lecturas nos invitan a lanzar una mirada al interior. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? De esto se trata el Adviento. Liturgia significa servicio. Nosotros estamos formados por un año litúrgico y por un calendario litúrgico. Dice, orden que sigue la iglesia no coincide con el año civil, ¿sí? El año civil, por ejemplo, en nuestro año civil sabemos que iniciamos el año el 1 de enero, ¿cierto? Pero nosotros tenemos nuestro propio calendario litúrgico. El año litúrgico, no el año civil, el año litúrgico, lo iniciamos el día de mañana. ¿Qué vamos a estar meditando ya el día de mañana? Primer domingo de Adviento. Eso es lo que vamos a estar meditando. Y mañana iniciamos nuestro nuevo año litúrgico. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? La iglesia inicia el año litúrgico el primer domingo de Adviento, o sea, el día de mañana, que es lo que les comentaba. Un pequeño dato nada más para comprender esta parte. Estos son los colores litúrgicos. ¿Qué significa, dijimos, liturgia? Servicio, ¿verdad? Es decir, estos son los colores con los que se va a revestir tanto nuestra iglesia como el sacerdote, ¿verdad? Verde, rojo, dorado, blanco, rosa y morado. ¿Cuándo se utiliza el color morado? Se va a utilizar en una misa de difunto, pero también en propios tiempos litúrgicos como la Cuaresma y el Adviento. Es decir, que a partir del día de mañana ustedes van a ver revestido más bien, al sacerdote con una casulla color morado y también algunos manteles o algunas telas de sus respectivas parroquias. Así es que colores litúrgicos, el Adviento representado por el color morado. ¿Y qué significa un tiempo de espera el color morado? 4 domingos, 4 domingos. Antes de la fiesta de Navidad oscilan entre 22 a 24 días. Un elemento importante para lo que va a ser los templos y las casas es la corona de Adviento. Y aquí quiero especificar estos detalles. Ojalá puedan prestar atención. Fíjense bien, yo sé que muchos de ustedes luchan, se esfuerzan, se dedican por hacer, por ejemplo, un nacimiento. Y eso está muy bien. El nacimiento también tiene su historia, ¿sí? De hecho, comienza con un personaje muy importante, que ya luego se los compartiré.
Yo creo que para las fechas de Navidad les comparto esa parte de la historia muy interesante. Pero hoy estamos en Adviento, no estamos en Navidad. Así es que antes de que hagan su nacimiento, mejor prepárense a hacer su corona de Adviento, ¿sí? Esta corona de Adviento, miren, nuestra Santa Madre Iglesia está llena de ritos, está llena de símbolos, está llena de signos visibles. ¿Para qué sirven las señales? ¿Para qué sirven los signos? Para poder guiarnos, ¿cierto? En una carretera, cuando hay símbolos, cuando hay señales, señalamientos, que es pues a lo que ayudan al conductor, al que va en el carro, pues a que lo conduzcan, a que lo dirijan, ¿sí?, hacia su destino. Por eso nuestra iglesia está lleno de ritos, de símbolos, de logotipos, de imágenes. Está lleno pues de representaciones, de señales que nos conducen a la vida eterna. La corona de Adviento tiene su significado y yo espero, de verdad, espero de todo corazón que ahí en casita, en sus hogares, tengan una corona de Adviento y la lleven a bendecir, por supuesto. Fíjense bien, la corona de Adviento no debe ser con tantos adornos, sino sencilla. La corona de Adviento se debe utilizar, por lo regular, el tipo de hierba que se llama pino, ¿sí? Deben de utilizar ese tipo de rama que es el pino. Y debe ser sencilla, no le pongan moños rojos, por favor, ¿sí? Los moños rojos indican más un adorno navideño, no de Adviento. Tampoco le pongan muchas esferas, al caso 2 o 3 nada más. Y si no van a ponerle esferas, pónganle algún listón. Pero ojo aquí, pongan atención. Si van a ponerle esferas o listones, no se los pongan de color rojo, porque vuelvo a lo mismo, no es el color litúrgico del Adviento. Ese color pertenece más a un adorno navideño común y corriente. Si van a decorar su corona de Adviento, háganlo con colores de Adviento, color blanco y morado. Y no mucho, poco. Vuelvo a repetir, si van a ponerle esferas, pónganle 2 o 3 a lo mucho. Si van a ponerle listones, 2 listones nada más que envuelvan la corona, ¿sí? Es todo lo que le deben de poner, no más. No me le pongan adornos navideños porque no es una corona navideña, es una corona de Adviento. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a bendecir? El primer domingo de Adviento, que es el día de mañana. Mañana acérquense ustedes al final de la misa o al principio, según el párroco, como lo decida. El párroco, el sacerdote que vaya a oficiar la misa, por lo regular, tiene 3 momentos donde puede bendecir la corona. La puede bendecir al inicio de la misa, después de la homilía o al finalizar la misa, ¿sí? Entonces, estén ahí al pendiente cuando va a bendecir las coronas de Adviento. Ahora, claro, nos conocemos perfectamente y hay muchos que no la hemos hecho, no la hemos realizado y vamos a llevarla muy tarde, así es que quienes no alcancen a llevarla el primer domingo de Adviento, es decir, el día de mañana, tienen una segunda oportunidad, la pueden llevar el segundo domingo de Adviento, pero no más, hasta ahí, solo el primero y segundo, o entre semana, que sea parte de la primera semana de Adviento, nada más. Continuamos, ¿y qué es lo que nos dice? Bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos de coronas de Adviento, y yo aquí quisiera recalcar en estas imágenes que estamos viendo, para mis hermanos en radio, pues estamos viendo imágenes de tipo de coronas de Adviento. Yo les recomiendo, aparte de lo que nos muestra como tipo simbólico nuestra Santa Madre Iglesia, es lo siguiente, y es acerca de las velas. ¿Qué colores deben de llevar las velas? Van a ser 5 velas las que vamos a utilizar. 5 velas. 3 velas van a ser de color morado y una vela va a ser de color rosa. Van alrededor de la corona, ¿sí? 3 velas color morado y una color rosa. En total son 4 velas alrededor de la corona. En medio de la
corona van a poner una vela color blanco, ¿sí? Y tiene su significado. Lo mismo, las velas color morado significan el tiempo de espera, de esperanza. Y una de esas velas que es color rosa, el color rosa para nuestra iglesia significa alegría. Por eso esa vela color rosa la van a prender el tercer domingo de Adviento. Y vamos a ir poco a poco. Primer domingo de Adviento, llevan a bendecir su corona. Y la van a prender cuando lleguen a sus hogares, a sus casas. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Qué tanto tiempo la voy a prender? Bueno, yo les recomiendo o que hagan un altarcito aparte o que la pongan en su comedor, en su mesa de comida, ¿sí? En la mesa donde comen todos. Al centro, ¿verdad? De la mesa. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el primer domingo de Adviento, que es el día de mañana, por ejemplo, ustedes escojan en qué comida, sea el desayuno, la comida o la cena. La prendan, ¿verdad? En ese momento. Y cuando la prendan, la primer vela, que va a ser de color morado, la prendan haciendo una oración. Puede ser Padre Nuestro, Ave María y Gloria, o simplemente una oración que salga de su corazón. Puede ser bendeciendo los alimentos, en fin. Prenden esa primer vela. Segundo domingo de Adviento, otra vela morada. Ya no van a bendecir su corona porque ya la bendijeron. Entonces van a prender ahora la segunda vela en el segundo domingo de Adviento, ¿sí? Tercer domingo de Adviento, van a prender la vela color rosa. Ya no la morada, sino rosa. Y precisamente ahí es cuando vamos a ver que ese color rosa significa alegría. ¿Por qué? Porque a ese domingo se le conoce como domingo de Gaudete. Es decir, Gaudete en latín significa alegría, alegre, alégrense, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le conoce como el domingo de Gaudete? ¿Por qué de alegría? Porque estamos ya muy cerca del nacimiento de Cristo. Y el cuarto domingo de Adviento van a prender su vela morada, la última vela morada que nos hacía falta prender. Y ya de ahí nos vamos a esperar hasta el otro fin de semana para prender la vela blanca. ¿En qué fecha? En el 24 de diciembre a la medianoche. Prendemos nuestra vela. Todas se prenden tan solo por un momento, no todo el día, ¿sí? No es un cirio, se prende por un momento. Lo van a prender, vuelvo a repetir, yo les recomiendo para que no se les olvide en los momentos que se reúnan en la comida, en la cena, en el desayuno. Cualquiera de las tres, no las tres, cualquiera de esas tres. Y lo van a dejar prendido solamente el momento en el cual ustedes estén comiendo. Terminan de comer, dan gracias por los alimentos y apagan la vela. Así en cada una de las velas. Y no se diga, ¿verdad? La vela blanca, que es ese día maravilloso del 24 de diciembre a la medianoche, la cena navideña, ¿verdad? Es donde van a prender su vela blanca. Vamos a pasar ya con lo último. ¿Qué figura tiene nuestra corona navideña? Tiene la figura de un círculo. ¿Qué representa esta figura de la corona navideña? ¿Por qué un círculo? Nos dice, no tiene principio ni fin. Nos recuerda la eternidad. Recordemos cómo vamos a conocer con ese nombre a Dios Padre, como el Alfa y el Omega, ¿verdad? El principio y el fin, ¿sí? Y aquí viene lo que yo les explicaba del color rosa, que significa alegría y que lo vamos a meditar el tercer domingo de Adviento, es decir, domingo de Gaudete. Alegrarnos por la venida del Señor y la conversión de todos, encaminados a la plenitud. 4 velas que significan la unión de los contrarios. El orden también significa el orden. Lo que nosotros no podemos juntar, lo une Cristo. En la Biblia puede hacer alusión, nos puede representar el número 4 como los 4 evangelistas, por ejemplo, ¿sí? Antiguamente el nombre de Yahvé, ya ahora ya no, pero antiguamente el nombre de Yahvé estaba formado por 4 letras. 4 también representa 40 años por el desierto, ¿verdad?
40 días que ayuna Jesús. 40 semanas también podríamos, fuera de lo que va a ser la reflexión, la significación bíblica. Fuera de la significación bíblica tenemos que 40 semanas también un bebé es lo que dura de gestación. Personajes que vamos a estar escuchando en lo que es estas 4 semanas de Adviento. Vamos a escuchar cómo en las lecturas van a nombrar mucho a lo que va a ser San Juan el Bautista, el profeta Isaías y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y bueno, por aquí me salto esta parte porque no tengo ahorita el material, pero sí yo les hago el comentario de que ustedes pueden buscar ahí en su internet, en alguna librería católica, algún libro de los padres de la iglesia, ¿sí? Del tema que les interese. Ellos hablan de muchas cosas. Claro, yo los puse aquí porque ellos también hablan de lo que va a ser el Adviento. Y por último, sugerencias del Papa Francisco. Estas sugerencias nos las compartió el año pasado y dicen lo siguiente: preparar la Navidad con fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. ¿Sí? Vivir la Navidad con intensidad por las diferentes circunstancias que se nos presentan como adversas. Es decir, enfermedades, no, vamos a vivirlo con intensidad. Aunque haya un desastre en mi vida, aunque haya un desastre que esté pasando mi familia, Señor, hay una paz en mi interior. Y yo intensamente vivo este Adviento, esta Navidad. Yo intensamente te digo que sí, Señor. La necesidad de una conversión, dice el Papa Francisco también como un tercer punto. Dice, una conversión personal. No nos dejemos llevar por la soberbia, pedir perdón por nuestras culpas. Y por último, mostrar con obras durante el tiempo de Adviento, no en modo superficial, sino real. Así es que, mis hermanos, por favor, meditemos pues entonces estas sugerencias del Papa Francisco, esto que acabamos de ver en este hermosísimo tema del Adviento, como una conversión personal. Y miren aquí, por último, pues dejo estas sugerencias del Papa. Vivir este Adviento, esta Navidad con fe, con intensidad, con conversión personal, es decir, coherencia, y con las obras, ¿sí? Muchas palabrerías nos salen, ¿verdad?, de nuestra boca, pero no hay compromiso, no hay obras, ¿verdad? Así es que a eso nos llama este tiempo de Adviento. Mis hermanos, hemos terminado. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros durante este programa, durante este maravilloso tema de lo que va a ser el Adviento, y espero de verdad, muy emocionado, que cada uno de ustedes lo haya comprendido muy bien, de manera que el día de mañana asistan a sus parroquias fervorosamente, ansiosamente por prepararse en este maravilloso tiempo del Adviento, y que cada domingo a partir de este tiempo de Adviento lo vivan intensamente y lo puedan lograr expresar no con palabras, sino con sus obras, que Cristo vive, o que por lo menos están preparados para recibir a ese Cristo en nuestro corazón, al Hijo de Dios, a el Rey de Reyes y Señor de Señores.